Lo prometido, con nosotros, Vicente Palermo. ¿Cómo estás, Vicente? Bien, Jorge, ¿cómo estás vos? ¿Todo bien? Bueno, pregunta obligada últimamente en este programa, que es ¿qué pasó el 22 de octubre? ¿Y qué es lo que va a pasar ahora, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, a ver, no voy a decir las cosas obvias, digamos, que fue una victoria importante para el gobierno, fue una victoria importante, aunque en elecciones de término medio los gobiernos suelen ganarlas, digamos, es decir, no es el primer triunfo en elecciones de término medio que uno recuerda. Alfonsín, Menem ganaron elecciones de término medio. Es un examen importante, un test importante. Y lo que yo diría, digamos que me parece menos obvio, pero que creo que tiene relevancia, es que se creó una especie de gap, una brecha entre la voluntad popular expresada en las urnas y la configuración institucional disponible, digamos, para hacer política y políticas públicas, legislación, tomar decisiones, etcétera, ¿no? O sea, hay como una voluntad popular que es bastante evidente, que está muy por encima de las disponibilidades institucionales que el gobierno tiene para llevar adelante sus iniciativas, digamos. ¿Por qué decís eso? A ver, no, eso, sí. porque si uno se imagina, ¿qué hubiese pasado si estas elecciones hubiesen sido, pongamos, con una renovación mayor de bancas, mayor a la que fue, y presidenciales, por ejemplo, ¿no? Es indudable que la traducción de votos en lugares institucionales hubiese sido otra. O sea, el resultado en términos institucionales hubiese sido otra. Entonces el gobierno tiene que procesar una tensión en ese sentido, porque tiene todo el ímpetu de la victoria electoral y todo el desímpetu lógico, porque las cosas son así, las reglas de juego son así y están bien, todo el desímpetu del hecho de que no tiene esa victoria electoral, no la tiene traducida en posiciones institucionales. Sin embargo, la percepción es de enorme poder por parte del gobierno. Claro, ahora, a pesar de que no tiene, como vos decís, sí, las mayorías en el Congreso, y eso siempre lo obliga sí, a gobernar, hay una sensación de que tiene poder importante. A mí me parece correcta, porque es decir, si no tuviese esa sensación, no podría explotar la victoria, y yo creo que la victoria la tiene que explotar. Lo importante es que no termine esclavizado por esa sensación, que no se deje llevar por esa sensación a un nivel de hubris, para decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, que no se olvide, vas a tener que negociar. Te guste o no te guste, hay que negociar, el lugar es ese, digamos, eso es parte de tu gestión de gobierno, va a ser la negociación, y lo está haciendo, digamos, ¿no? O sea, a mí me parece que lo está haciendo. ¿Cuáles son los grandes peligros del gobierno, que tiene el gobierno en este momento, te parece? Bueno, yo te quería decir antes, porque vos me preguntaste por el 22 de octubre, pero para terminar, a mí me parece que en otro nivel, yo diría que uno puede ser optimista y pesimista. Pesimista porque en la Argentina ya estamos muy curados de espanto. Nos hicimos muchas veces ilusiones. Digo, bueno, no, esta vez la Argentina, digamos, se encendió, va a ir para adelante, vamos a cambiar, esta vez sí. Eso nos pasó tantas veces que uno tiene motivos para, por lo menos, tomarse las cosas con mucha prudencia. Y optimista, porque yo creo que hay síntomas importantes en la sociedad y en la política a favor de tres cosas, digamos, y que me parece que son importantes, las tres. Una de ellas es que la Argentina realmente viva un proceso en serio de modernización capitalista, ¿no? Eso me parece que es fundamental y que la Argentina puede estar comenzando a vivirlo, digamos, eso. El otro tema tiene que ver con la configuración de los partidos. O sea, puede estar creándose una reconfiguración del sistema de partidos, en el sentido de que puede estar apareciendo, sí, la
la consolidación de una fuerza política, no sé si llamarla de centro derecha o no, pero una fuerza política que tenga cierta estabilidad, cierta adhesión, aunque con bajas identificaciones, ¿no? Bajas identificaciones porque la política de hoy no es de fuertes identificaciones, ¿no? Y que sea capaz de ganar y perder, de entrar al gobierno, gobernar, salir del gobierno y volver al gobierno, lo que sea. O sea, una política, un sistema de partidos reconfigurado. Y el tercer elemento es la república. El tercer elemento es un proceso de fortalecimiento institucional, donde realmente haya más equilibrio y haya instituciones más fuertes, haya una capacidad del Estado de sujetarse a la ley y hacer cumplir la ley, las dos cosas, ¿no? Entonces, yo diría que esos tres elementos están en juego. No es que todo esto pase por el 22 de octubre, pero el 22 de octubre me parece que expresa, es, digamos, expresivo de estas promesas, digamos. ¿Y se podrá construir una modernización capitalista después de tantos y tantos años de populismo cultural? Bueno, hay hartazgo en relación al populismo cultural. Y como vos bien decís, se trata de cultura. O sea, estamos hablando justamente, ¿no? O sea, estamos a decir, populismo. Es decir, pero realmente, populismo cultural me parece que es la expresión. No quiero exagerar, pero me parece que el problema es realmente un problema cultural. El capitalismo es un hecho cultural. La justicia social, los pobres son hechos culturales, es decir, convivir con los pobres como si los pobres estuviesen ahí y son una cosa, una parte del panorama, o como si son, en cambio, ciudadanos con los cuales nosotros nos tenemos que comprometer y los tenemos que incluir, son hechos culturales. Entonces, son diferencias mundos culturales diferentes. ¿Qué sentís cuando lo critican por derecha a Macri? Cuando hay lo que Luis Alberto Romero dijo el otro día, que había trotskismo de mercado, digamos, ¿no? Es decir, cuando lo critican duramente, hay toda una corriente de opinión dura. Lo primero que se me ocurre es decir que se trata de tonterías, digamos. Esas tonterías están siempre presentes, no quiero hacer nombre, pero tengo varios en la cabeza, y me parece que esas realmente son tonterías. Es decir, tonterías en el sentido de que son posiciones demasiado cruelmente angelicales o angelicalmente crueles, y que no tienen ni una idea de cómo eso se baja a tierra, no tienen ni idea de lo que es la política, el procesamiento político, el gobierno democrático, conducir un Estado tan complicado como el que tenemos, que no es una herramienta, al contrario, es un lastre, ¿no? Entonces, venir y decir, sí, no, lo que pasa es que acá hay que hacer de una buena vez por todas un ajuste fiscal que ponga las cosas... Bueno, ese tipo me parece que es un marciano, digamos, ¿no? Entonces yo no los respeto como personas, pero conceptualmente no los respeto nada, digamos. ¿Qué críticas le harías a Cambiemos en este momento? Bueno, más que críticas, advertencias. Primero, ya, digamos, admito que es un concepto que no me gusta usar ya tanto porque está muy manido o remanido. La vez pasada busqué en la RAI y remanido no existe. Manido. Es manido. Sí. Que es el concepto de hubris, que hace un año todavía se podía usar porque uno estaba intentando decir algo más o menos nuevo, pero ahora está gastado. Pero es la verdad, es el tema de que la victoria se sube a la cabeza. La victoria se sube a la cabeza, el poder se sube a la cabeza, el dinero se sube a la cabeza. Entonces uno podría decir, bueno, ¿cuáles son las vacunas que tiene esta gente contra todos esos peligros? Hay vacunas, pero además de eso hace falta controlarlos. Como yo pediría que me controlaran a mí, los que me quieren, si a mí me dieran, por ejemplo, un poder discrecional sobre el uso de millones de dólares, ¿no? Para hacer un determinado programa maravilloso y qué sé yo. Si yo tuviera, yo pediría a mí, flacos, contrólenme, porque si no me controlan, yo dentro de 4 años voy a ser otra persona. Eso no, pero eso lo sé porque yo soy un ser humano como cualquiera. Entonces hay que controlar, hay que vigilar y hay que no olvidarse de eso.
A mí me parece que esa es una cosa importante. La otra cosa importante es un poco, a veces tienen, esto lo han dicho antes que yo otros comentaristas, otros analistas, una idea, es decir, no son nada ingenuos, pero hay algunos puntos donde, bueno, todos somos un poco ingenuos en algo. Y ellos son ingenuos en decir, pero ¿cómo nos puede pasar esto a nosotros? Si nosotros estamos haciendo las cosas con las mejores intenciones, estamos tratando de hacerlo mejor. ¿Cómo no? ¿Cómo nos puede pasar esto? Vos decís, por ejemplo, en el caso Maldonado. En el caso Maldonado es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo donde le faltó, me parece a mí, les faltó algunos reflejos, al principio sobre todo. Después creo que se acomodaron bien, pero al principio no daban pie con bola, ¿no? No estoy incluyendo en esto las reacciones de Patricia, que la verdad no me parecieron malas, ni en el momento ni ahora, digamos. Uno puede decir, bueno, pero esta frase yo te la tacharía y te pondría, ¿por qué en vez de decir esto, no decís esto? Macanudo, pero en esencia me parece que su actitud fue correcta, digamos. Como ministra, su actitud fue correcta. Pero de todas formas, vacilaron, no se dieron... Y eso, en parte, creo que tiene que ver con el hecho de que estuvieron hasta hace poco tiempo, vamos a ver de aquí en más, flojos de papeles en el tema de derechos humanos. ¿Por qué? Y porque el tema de derechos humanos era un tema que venía muy atrozmente monopolizado por el gobierno saliente. Primero eso. Segundo, históricamente ni el PRO ni en general los componentes del PRO tuvieron mucho que ver con la problemática de los derechos humanos. Salvo los radicales. Los radicales sí, perdón. Sí, sí, correcto. Sí. Y entonces, esas cosas se conjugaron en el sentido de, bueno, nosotros con esto mucho no tenemos nada que ver, distantes, mejor no hablar de esto porque es un tema de ellos. Y entonces medio como que le regalaron un campo. ¿No? Le regalaron un campo y afortunadamente ese regalo ellos los que recibieron el obsequio lo usaron pésimamente mal, pero podría no haber sido así. Entonces cuando estalla el tema, ya habían metido algunas patas, habían metido una pata, bueno, con declaraciones mal introducidas sobre el tema del número de los desaparecidos, que por supuesto que a mí me parece bien que se discuta eso, pero no de una forma banal como hubo algunos funcionarios que lo discutieron. Habían metido la pata con el tema del 2x1, con el traslado de la fecha, de la fecha del 24 de marzo. Entonces ahí era como que, bueno, realmente les faltó atención, digamos. Sensibilidad. Y sensibilidad fina para decir, no, bueno, pero estas cosas no se pueden hacer porque no se deben hacer, primero. Y segundo, porque hay una opinión pública sensibilizada. Entonces, está bien. Si esa opinión pública escucha a Eve de Bonafini o quien sea reivindicar a todas las organizaciones armadas de los 70, bueno, bárbaro, macanudo, Eve nos está haciendo el trabajo, no te mueras nunca, Eve. Pero de todas formas, nosotros no podemos tener tanta apatía, desentendernos de la cuestión. ¿Qué pensás de todo este proceso, esta galería impresionante de presos por temas de corrupción vinculados al kirchnerismo que se ha visto en los últimos tiempos, ¿no? A mí, que estén enjuiciados me parece muy bien, me parece perfecto, me parece necesario. Además, bueno, en mi opinión personal de ciudadano, de a pie, tengo el derecho a pensar de que no son nada inocentes, de que no son nada inocentes, pero esa es una opinión personal mía, ciudadano leyendo el diario y tomando un café, nada más. Ahora, a mí me parece bien que estén siendo enjuiciados. Ya no me parece tan bien que estén detenidos sin proceso, porque no me queda claro, habría que examinar caso por caso, pero no me queda claro que las causales para que estén detenidos sin condena, para la prisión... Sin condena. Sí, para la prisión el uso de la prisión preventiva como se está haciendo. Sí. No me parece que las causales sean satisfactorias en algunos casos. Lo de Vudú, por ejemplo, ¿no? Es un perejil
realmente no tiene sentido que siga ahí vigilado en Puerto Madero, que le pongan una tobillera. una tobillera, qué Sí. sé yo, pero qué sé. ¿Pensás que la justicia, porque evidentemente el gobierno, el kirchnerismo quiere instalar que es el gobierno el que está haciendo esto, y el yo gobierno... no comparto y lo he dicho, no lo comparto, no me parece que el gobierno esté detrás de esto. Creo que son iniciativas medio irresponsables de algunos jueces, iniciativas mediáticas, iniciativas de decir, bueno, eso sucede en todas partes del mundo. La justicia es un poder complicado, pero bueno, yo te diría que es más complejo, más complicado que pensarlo que el Ejecutivo o el Legislativo. Porque, por ejemplo, se responde a tendencias, ¿no? Por ejemplo, el espíritu de cruzada. El espíritu de cruzada presente en Italia o presente en Brasil con el Lava Jato. Acá creo que no hay eso. Acá que es peligroso. Es peligroso ese espíritu de cruzada. Pero aquí me parece que no hay eso, sino que lo que hay es un poco de decir, bueno, vamos a reivindicarnos, vamos a reposicionarnos en sintonía con la opinión pública que hoy está sedienta no de sangre, pero sí sedienta de rejas para todos estos atorrantes. Bueno, vamos a hacerla esta, ¿no? O sea, y de paso, bueno, le hacemos un favor al gobierno, digamos. Yo no lo veo más que eso, y me parece una irresponsabilidad. No, yo creo que habría que manejar todo eso con muchísimo más cuidado. ¿Tendría que intervenir más la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo? La Corte Suprema de Justicia creo que algo está interviniendo, pero probablemente esté interviniendo poco. Bueno, Lorenzetti es una persona extremadamente cauta, ¿no? O sea, no, digamos, a pesar de que es el presidente de la Corte, está en un papel central, es muy cuidadosa en los movimientos, en los pasos que da, ¿no? Entonces, a veces ese cuidado es un poco contraproducente, porque se producen hechos a una velocidad diferente a la que, digamos, daría para que él fuese tan parsimonioso, ¿no? Vicente, yo soy de los que cree que el kirchnerismo no pasó. Es decir, no se terminó como... Que primero, que seguimos pagando las hipotecas y la cultura del kirchnerismo. Después, que el kirchnerismo sigue presente con sus relatos psicopáticos y muy efectivos, y que además tiene un caudal de votos y una voluntad política muy grande y que va a continuar. ¿Vos pensás que estoy equivocado? No, yo no creo que estés equivocado, no. Yo lo que pienso es parecido a vos, con algunos matices en el sentido. Primero, lo que vos estás indicando es una cosa potencial, digamos, que es perfectamente posible de que se realice esa perdurabilidad, pero depende de una cierta calidad del liderazgo. Y Cristina para eso está colaborando poco, digamos, está haciendo un liderazgo pésimo en la oposición. Entonces, si ese liderazgo sigue siendo irresponsable, petardista, burdo, como hasta ahora, a mí me parece que eso nos los va a ayudar para mantener, digamos, una fuerza kirchnerista de oposición dura, tajante, terminante, denunciante, etcétera, etcétera, pero que tenga una cierta capacidad de hacerse oír en sectores un poco más amplios. Porque hoy día hasta, qué sé yo, no sé, gente como Delía, es decir, que De Vito dice, bueno, Cristina me traicionó. O Delía dice, Cristina, hasta Delía se burla de Cristina. Le dice, no, si Perón viviera y Evita viviera, no votarían, serían candidatos, cualquier cosa. Entonces, me parece que lo que te quiero decir es, hay un fondo, ¿no?, que ante un proceso de modernización que supone, por más que suponga beneficios colectivos, va a tener costos, va a tener aristas complicadas, conflictivas. Ante ese proceso, ese fondo da para una oposición kirchnerista. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Da para eso. Es decir, yo diría, bueno, uno diría a la revolución iraní un fundamentalismo, digamos, ¿no? Modernización
fundamentalismo. Ujú. ¿No? Y sí, claro, eso se va, tiene todas las posibilidades, pero precisa un buen liderazgo. Y Cristina es un liderazgo insustituible de eso y al mismo tiempo es muy malo, entonces no sé qué va a pasar. Pero yo creo con vos que ese fondo va a estar. Al mismo tiempo creo que la sociedad así en bloque y el peronismo va a tender hacia el centro, digamos. Va a tender a una aproximación con Cambiemos, digamos, y no a El Centro distancia. Nacional, como le dice Pichetto. Como le dice Sí, Pichetto, exactamente, sí. Pichetto me parece vino al club político y antes de que decidiera blanquear toda su ofensiva, que fue inmediatamente, pero me parece que fue el primer lugar donde dijo todo, que nosotros nos quedamos bastante asombrados, fue el club, ¿no? Y Pichetto me parece que puede ser la expresión así, probablemente hoy día, más inteligente de eso, que intuye que ese movimiento hay que hacerlo. Entonces, Hacia el centro. Ese movimiento, claro, ese movimiento, no sé si se va a hacer o no, pero yo creo que es una tendencia fuerte. En ese caso se van a dividir las aguas y el peronismo se va a mantener dividido, me parece. Porque vas a tener el kirchnerismo, ¿conducirá Cristina? ¿No conducirá Cristina? No lo sé. O sea, si estuviese, digamos, si Cristina tuviese un poco más de lucidez, creo que se retiraría y dejaría algún... No sé, le propondría a alguien enfrente de no sé a quién, digamos, pero... Y el peronismo que me parece que se va a correr y va a negociar. Va a negociar, va a lo Bandor un poco. Va a golpear y negociar, golpear y negociar, pero en un ámbito